estas, por tanto, vendrían a ser las características de Werner, que bueno, que se habían anunciado el otro día, que yo de todos modos, pues vuelvo a recordar. El predominio de la representación de interiores domésticos en cuanto a la temática de su obra, la representación de escenas de apariencia casual, como si los personajes hubieran sido sorprendidos en la intimidad de sus hogares, la extrema minuciosidad a la que recurre por medio de una pincelada puntillista, un rico cromatismo, en la que además pues cabe destacar, digamos, el uso cromático que da al amarillo, al rojo y al azul, el empleo de una luz matizada, envolvente y difusa, por lo que va a presentar un interés por los efectos cromáticos de la misma, y que va a ser un precedente de lo que luego harán los pintores impresionistas. Buscará la profundidad en la representación de las escenas, no solo por medio de la cámara oscura, como ya señalé en la clase anterior, sino por el empleo de planos lumínicos y justapuestos, las composiciones simples y estáticas, la teatralidad en la puesta de escena, visible también por el uso de cortinajes, pero también por la introducción de elementos anecdóticos que complementan el significado de la obra y que viene a continuar con esa tradición de la pintura de los Países Bajos del siglo XV y del siglo XVI. Y luego ya por último, ya en sus obras finales, está presente esa simplificación de las formas, en la que fundamentalmente lo que va a buscar es la representación de volúmenes puros. En cuanto a esos elementos anecdóticos, ¿de qué estaríamos hablando? Pues curiosamente también referencias a la propia cultura del pintor. Hay múltiples referencias a la ciencia y también a las artes. Y cabe destacar pues dos aspectos. Por un lado, la presencia de mapas y de elementos relacionados con la geografía y la navegación. Al fin y al cabo, los holandeses de la época fueron grandes navegantes, echaron a la mar y dominaron buena parte de las rutas oceánicas, ya que comprendieron que más importante que controlar determinados territorios y establecer imperios coloniales era el control de las rutas para poder comerciar y abastecerse de materias primas. Y luego también la presencia de instrumentos musicales. Así claro, pues nos vamos a encontrar con instrumentos propios de la musicalidad barroca. Ahí pues podéis ver ya más concretamente en esa imagen a esa mujer que está tocando una guitarra. Y que evidentemente pues el aspecto de la misma pues no es igual que las de las guitarras acústicas que nosotros pensamos que tienen en la actualidad. Bueno, obras destacadas. A mí la verdad es que me costaba mucho pues elegir una obra destacada dentro de su conjunto y casi prefería más hacer una numeración amplia de las mismas. Así que pues vamos a observar, a comentar. Buena parte de su producción, que de todos modos ya había recordado que era reducida. Vale. Obras. Bueno, pues por señalar, le damos un ejemplo que digamos escapa de esa temática habitual suya. Es una obra religiosa, pero donde va a estar presente también elementos propios de su estilo, es esa alegoría de la fe. Claro, esta es una obra religiosa,
cuenta pues que bueno, los artistas holandeses vendían sus obras y claro, pues también podían estar destinados a esa minoría católica que residía por aquel entonces en las Provincias Unidas, pero también ser vendidas al exterior. Cabe recordar también pues, que el propio Vermeer estuvo casado con una mujer católica, siendo él protestante. El caso es que, claro, nosotros podemos pensar en una figura alegórica que por su postura nos puede recordar a alguna santa en éxtasis o la actitud clemente, es decir, nos puede recordar a la iconografía de María Magdalena, aunque en este caso pues aparece con la vestimenta propia de la Virgen, es decir, con un vestido blanco y un manto azul. Pero luego además pues nos vamos a encontrar con este cortinaje a modo de telón y con diferentes elementos en un interior doméstico distribuidos no precisamente de una manera caprichosa. Quizá pues en esta obra esa sutileza que tiene Vermeer a la hora de introducir objetos es, digamos que menos sutil. ¿Por qué? Bueno, pues porque está presente en el fondo de la habitación un cuadro religioso, una crucifixión en la que está presente la Virgen, San Juan Evangelista y luego aquí insinuada María Magdalena. En la mesa está presente un cáliz, un crucifijo y un libro que podemos interpretar como que son las Sagradas Escrituras. Aquí está un orbe, digamos, pues otro de los símbolos que viene también a representar el cristianismo católico a la hora de identificar la figura de Cristo, de Dios Padre. Una manzana como referencia al pecado original. Una serpiente, símbolo del pecado, que es aplastada por una piedra, que viene a simbolizar a la Iglesia. Y luego ya, pues curiosamente, pues ese elemento que cuelga en la pared, ese vídeo donde en el interior está un cirio, una vela. También, digamos, como ese símbolo de la divinidad. Bueno. Vermeer pinta dos paisajes y uno de ellos es la archiconocida vista de Ver, donde podemos observar cómo es el tratamiento que realiza Vermeer de la luz. ¿Qué cabe destacar aquí? Bueno, pues cómo se refleja en el agua tanto los edificios como también el cielo, buscando también pues, esa representación de los objetos lumínicos sobre el agua. También es muy curioso porque a la hora de reflejarlo lo que hace es tratar de buscar colores complementarios para representar ese reflejo, tal y como harán los pintores impresionistas allá por el siglo XIX. Claro, yo os había comentado que los pintores que utilizaban una pincelada amplia y pastosa, en buena medida, pues van a influenciar técnicamente a los pintores como Monet, Manet, Degas, etc. Pero Vermeer, digamos, que se va a anteceder a estos pintores con respecto al tratamiento de los efectos lumínicos de la luz. Algo que será, digamos, el principal objeto de atención de los pintores impresionistas. Bueno, ahí tenéis otras dos obras, una obra inicial de juventud, La Alcahueta, donde está más presente, digamos, esas intenciones satíricas, propias de la pintura holandesa de la época, denunciando los vicios de la sociedad. Aquí, claro, pues podéis observar cómo está presente la alcahueta y una prostituta a su servicio, pues para que las cosas, digamos, queden bien claras. Este personaje que está aquí
va a entregar una moneda y la mano, pues bueno, no la tiene precisamente encima del hombro, como podéis observar. Luego además, pues para reforzar, digamos, la implicación del espectador, para buscar su complicidad, aparece este personaje que mira al espectador sonriente, de manera maliciosa, y que se supone que es un autorretrato del propio pintor. Bueno, aquí, luego ya a la derecha tenéis uno de los dos retratos propiamente dichos que pinta el autor. El retrato de una joven, en el cual pues recurre al mismo esquema compositivo que en el caso de la joven de la perla. Además, pues se trata de un retrato que más bien es un busto, donde recurre a un fondo neutro de color negro para permitir la atención sobre el personaje, recurriendo también a un suave modelado de las formas mediante una luz difusa que permite también de todos modos, por ese contraste lumínico, fijar la atención del espectador. Bueno, por si fuera poco, acerca de las semejanzas entre una y otra obra, pues podéis observar cómo también esta joven o esta niña lleva un pendiente de que cuelga una perla. Bueno, una de las obras en las que ya se va configurando, digamos, su estilo, donde también, digamos, está presente una intención satírica, es el militar y la muchacha sonriente. Aparte de hacer, digamos, una sátira sutil al representar a una mujer que está bebiendo y por tanto, pues, según la moral de la época, ya está teniendo una conducta un tanto indecorosa porque, claro, pues no se está comportando delante de un varón al beber alcohol, al estar, digamos, riéndole las gracias y por tanto, pues, siendo seducida. Pues también hay que señalar, digamos, el tratamiento de la luz, cómo se juega con los contrastes cromáticos. El personaje que está en primer término está en la sombra, mientras que la mujer está más iluminada, mostrando pues también perfectamente iluminado como se encuentra el mapa que se encuentra en la parte posterior, en la pared de la habitación, como un elemento en el que Vermeer ya empieza a introducir esos elementos anecdóticos que permiten buscar un doble significado a la obra y que da pie pues también a que nosotros pensemos en la cultura, los conocimientos y los intereses del propio autor. Tratan de ir, digamos, más allá de la representación de una simple escena costumbrista con un fin, digamos, satírico y moralizante. Bueno, donde podemos observar también, ya de manera más clara, esa búsqueda de la profundidad mediante contrastes lumínicos, es en esa muchacha durmiente. Algunos autores, pues, afirman que se trataría, pues, digamos, de una sátira también sobre los efectos del alcohol, sobre los efectos de la bebida. Porque, claro, según la estricta moral de la época, el alcohol estaba mal visto, pero sobre todo estaba muy mal visto en las mujeres. Bueno, de todas maneras, claro, también uno puede pensar, sí, bueno, pues puede estar pegándose una cabezada por culpa del alcohol, pero claro, ¿dónde está la botella? ¿O dónde está el vaso? ¿O la copa? Podemos pensar simplemente que se trata de una representación de un simple instante de lo cotidiano y de lo doméstico. La mujer, en este caso, pues una muchacha, una posible criada de un hogar burgués de la época, está descansando. Aún así, pues de todos modos, pues eso le permite también a Vermeer, por un lado, introducir un pequeño bodegón y por otro lado,
buscar la profundidad en la escena abriendo una puerta y jugando con la luz para dar esa sensación de profundidad. En el caso de la obra de la derecha, ya cuando su estilo ya empieza a presentar esas características propias y por tanto alcanzar la madurez de estilo, es esa joven leyendo una carta. Aquí, claro, pues nos vamos a encontrar con contrastes lumínicos dentro de un mismo espacio. Cómo se juega con los efectos de luces y sombras y cómo la luz se va, digamos, matizando en esa puesta en escena, en base también a los propios reflejos lumínicos. También, pues para que os hagáis una idea del detallismo del propio autor, la propia mujer aparece reflejada en los cristales de la vidriera de la ventana. Luego, también para reforzar, digamos, esa sensación de teatralidad, daros cuenta de que nos encontramos con dos cortinajes. Uno, que es el que cuelga de la ventana, y otro, que es el que separa la cama del resto de la habitación, dando esa sensación de que se ha corrido un telón para representar esa escena. Perdón, las sombras de la cortina de la cama a mí me recuerdan mucho al tema de los embajadores con la calavera. Digo, eso al final no dará un dibujo de otra cosa. Yo diría que no, pero bueno, tiene, lo que no deja de ser curioso es cómo aquí introduce nuevamente un bodegón, aparece un plato con unas manzanas. Como digamos, la alfombra de los embajadores tiene también unas sombras así alargadas. Aún así será algo, digamos, muy habitual también en Vermeer, y es que utiliza manteles y telas dispuestos sobre mesas, sobre camastros o sobre cualquier lugar. Y claro, pues no solo intenta ser puntillista a la hora de representar los brocados, sino también jugar con los pliegues y generar efectos de luces y sombras en los mismos. Bueno, en el caso del callejón de Delft, o simplemente el callejón, pues aquí nos vamos a encontrar como en un espacio aparentemente cerrado, Vermeer lo que va a buscar es la profundidad, juxtaponiendo las fachadas de unas viviendas sobre otras, dándonos a entender de que hay un espacio más profundo del que vemos. También lo consigue abriendo este espacio, el famoso callejón. Además, no deja de ser muy curioso porque también, al igual que en la vista de Delft, la figura humana aparece empequeñecida y no deja de ser más que un elemento más del paisaje. Además, pues claro, pues nos vamos a encontrar pues, con tres mujeres que digamos están en su quehacer cotidiano. Bueno, tres no, eran cuatro. Con respecto a su obra Dama con dos caballeros, curiosamente ya nos encontramos con un anticipo de lo que luego ya serán sus obras finales, que es una tendencia a la simplificación de los volúmenes. Tiene menos interés en realizar un auténtico retrato y se interesa más por recurrir a esa luz difusa y envolvente donde están presentes esos efectos lumínicos. Además, nuevamente, pues recurre a una sátira, en este caso, pues en relación al cortejo y a la seducción. De hecho, pues claro, aparece pues un personaje ya en segundo término, pues digamos que con pinta de estarse aburriendo, por decirlo de alguna manera, con ese aire ausente. Mientras que aparece este otro, pues inclinado hacia ella, haciéndole pues
vamos a ver qué comentario, mientras la sujeta la mano. Y ella, a su vez, mira maliciosamente al espectador. Además, ella viste de rojo. ¿Y eso qué nos puede dar a entender? Bueno, pues el rojo, digamos que puede estar, es un color que viene a estar vinculado a la pasión, a la vitalidad, también a la propia temática amorosa. Pero claro, si ella mira así al espectador, si viste un vestido de este tipo, pues lo que nos da a entender es que la mujer pues tiene unas intenciones, digamos, que muy claras. Es decir, que se está dejando seducir. Así que claro, pues, ¿qué nos puede dar a entender esto? ¿Que ¿quién tiene la iniciativa, él o ella? Ella. Porque claro, si él está inclinado en vez de estar de pie, pues eso ya digamos que nos va a entender eso también, no solo por medio de ese juego cromático y esa búsqueda de la complicidad con el espectador. Con respecto a mujer leyendo una carta, pues ya nos encontramos con una simplificación en la puesta en escena, pero también, digamos, con una mayor sutileza a la hora de representar esos efectos cromáticos, así como esa búsqueda de esos dobles significados. En los reflejos de la luz, pues hay que tener en cuenta también la propia proyección que tiene sobre la vestimenta azul de la mujer. Aun recurriendo a un color frío, Carmen consigue una gran luminosidad en esta obra. Y luego, por otro lado, también hay que pensar una cosa en esos posibles dobles significados. Nos puede parecer que es una escena que representa una realidad cotidiana, que representa simplemente a una mujer que ha sido sorprendida en una habitación mientras lee una carta a la luz de una ventana. Pero por otro lado, pensar, está leyendo una carta, la mujer está embarazada, al fondo aparece un mapa. ¿Qué podemos pensar? Quizá el marido es un navegante que está afuera, que están teniendo posibles noticias de él, etcétera, etcétera. Es decir, pues digamos que en ese sentido pues juega con esos dobles significados y por tanto pues hace que el espectador pues vaya más allá y piense, digamos, en otros posibles significados de la obra. Luego también pues vamos a otras obras donde sí que podemos reconocer esa evolución en su estilo. Por un lado, la mujer con una balanza, donde claro, pues aparece no solo pues digamos, esa pequeña naturaleza muerta, introduciendo joyas, pero también, digamos, elementos de precisión, que también, digamos, que son una muestra de ese gusto por lo anecdótico, pero también por elementos vinculados a la ciencia. Al fin y al cabo, pues una balanza no solo era un instrumento propio de los cambistas o de los orfebres de la época, sino también propio de los químicos y alquimistas del siglo XVII. Pero aún así, pues hay que señalar pues ese tratamiento, digamos, más preciso, más detallista, en esta obra, frente a la que tenéis a la derecha, ya posterior, ya de la década de 1670, donde recurre a volúmenes más puros, donde hay una mayor sensación de volumetría, pero donde no nos vamos a encontrar realmente con un retrato de una mujer en concreto. Pese a utilizar también esa técnica puntillista, y donde va a estar presente también ese gusto por los detalles, como por ejemplo la introducción de este cuadro donde se representa un paisaje, o a la hora de representar las calidades de la vestimenta de la mujer, ese vestido donde está presente también la piel de armiño. Luego, curiosamente, también en este caso, también hay un cuadro que decora la estancia. Y en este caso, ¿de qué trataría? Bueno, pues aparentemente
de un juicio final o de una resurrección de los muertos. Es decir, un cuadro de una temática religiosa vinculada al catolicismo. Pero que de todos modos tampoco nos debería de extrañar porque las obras religiosas eran encargos por aquel entonces de particulares, no de las iglesias y templos de la época. En el vaso de vino ¿con qué nos vamos a encontrar? Pues no nuevamente con esa temática de tipo satírico relacionada pues con la seducción amorosa y también con la crítica al consumo de alcohol y muy especialmente con el consumo por parte de las mujeres, pero digamos que Vermeer trata de ir más allá a la hora de representar los efectos lumínicos y a la hora de dotar de profundidad a la escena, recurriendo de todos modos a un elemento del pasado, y es el uso del ajedrezado. Va a alternar losetas de diferentes formas en el suelo, aunque de todos modos de manera diferente a como lo hacían los artistas flamencos del siglo XV. Es decir, las líneas de fuga, ¿cómo las va a idear Vermeer? Bueno, imaginaros que contaba con un espacio, digamos, que casi así. Y las líneas de fuga, ¿cómo iban? Digamos, jugando. Vermeer va a empezar a dibujar líneas así horizontales. Pues no. Lo que va a idear son baldosas o losas que se disponen en diagonal. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que las líneas de fuga no van a ser estas líneas, sino los vértices superiores de las mismas. Así que claro, pues esa disposición, digamos, es más novedosa. También de todos modos, a mi juicio, sería más improbable, porque claro, si tienes que ir cortando tantas losas, pues no siempre te van a corresponder unas con las otras. Si al fin y al cabo no guardan correspondencia con las líneas de las paredes. Pero, digamos, si usas una perspectiva con un punto de fuga, como has dicho tú al principio, dentro de los cuadrados que tienes, haces luego, colocas esa la mitad de los cuadrados y te sale el rombo y te da ya los puntos de fuga de cada línea de las baldosas. Claro, digo, esto de todos modos, pues lo que busca es mayor dinamismo en las obras, evitar, digamos, cierta monotonía y geometrización del espacio, aun recurriendo a un elemento, digamos, tradicional. Porque claro, que nos pudiéramos encontrar con suelos así en aquella época hubiera sido posible, evidentemente, pero pensad cómo se disponen los suelos en la actualidad. No, Se parte de una esquina y se va en una dirección y en otra. No, pero quiero decir que aquí lo que demuestra es un conocimiento de la perspectiva que se sale un poco de lo normal. Sí, eso sí. Porque digamos que también, digamos, eso viene a ser una muestra más del virtuosismo del autor. Utilizando, digamos, un elemento que ya conocía, pero de una manera, digamos, diferente. Y claro, pues en unas ocasiones va alternando losas de diferentes colores, en otras ocasiones lo que va formando son cruces griegas con esas losas que nosotros podemos pensar que, por ejemplo, podían ser de mármol y de pizarra.
Claro, aquí nuevamente pues están los propios brillos, la proyección lumínica que tiene la luz sobre la vidriera del ventanal, también los juegos de luces y sombras, visibles también en los propios pliegues de la ropa, y la minuciosidad, por ejemplo, a la hora que tiene de representar la copa de vidrio mientras la mujer está bebiendo vino. Es posible que se fuera a su estudio, a su casa, porque estoy observando que en este cuadro que hemos visto antes de la dama bebiendo vino, es la misma estancia que el de los caballeros. Es muy posible, lo único que, bueno, naturalmente en la puesta de escena podría estar recurriendo a diferentes elementos que van cambiando en unas ocasiones con otras. Y las ventanas también son parecidas, los Sí, emplomados. Pero Sí. al fin y al cabo podía hacer, digamos, ciertas variaciones. Bueno, como curiosamente en un periodo breve de tiempo, pues cabe señalar las diferencias que hay entre esas dos obras, aunque de todos modos la composición hasta cierto punto es semejante. La lechera, que es uno de sus cuadros más conocidos, pero a mi juicio no es de los, digamos, de los más representativos, y Mujer con aguamaní. Bueno, en ambos casos, ¿con qué nos encontramos? Pues con dos escenas aparentemente domésticas donde representa pues un acto cotidiano dentro de esa pintura costumbrista que él cultiva. En el caso de la obra de la izquierda, pues podemos pensar en una campesina de la época. Se interesa por los contrastes lumínicos, pero en este caso nos encontramos con una figura más perfilada, con un colorido, digamos, más monocromo. A todo ello, pues cabe señalar que en este caso pues introduce un bodegón en la representación donde va a intentar plasmar las calidades de diferentes objetos. El pan, el canasto, este recipiente de metal, las vasijas de cerámica y luego también otra serie de objetos que están repartidos en la estancia. En la obra de la derecha, ¿con qué nos encontramos? Pues en este caso los perfiles están más difuminados por esa luz envolvente y esa técnica puntillista que él utiliza. La luz está más matizada también por el empleo de una vidriera de color. Los elementos que representa son más reducidos en número, como el aguamanil y la bandeja, posiblemente fuesen de cobre o de zinc. Perdón, de la torre. Luego nuevamente introduce aquí un mapa, aquí en la pared, otro elemento que es otra referencia geográfica y a los conocimientos culturales y científicos que tenía el artista. Y claro, pues también las formas, digamos que están más simplificadas. Digamos que es una obra de Vermeer más evolucionada, más consecuente con las obras que va a estar realizando en ese momento y con posterioridad. Mientras que esta primera corresponde, digamos, ya más a ese momento de transición en el que está configurando su estilo. Bueno, su retrato más conocido y una de sus obras más famosas, más que nada por la película que en su momento se estrenó, La joven de la perla. De todas maneras, pues también permitió renovar la popularidad de Vermeer como artista. Bueno, en este caso, pues nuevamente vuelve a recurrir a una composición pues, un tanto convencional, a la que ya había recurrido en el anterior retrato que hemos visto. Es un retrato pues, en forma de busto en el cual pues,
en este caso una mujer se gira sobre sí misma, aunque en este caso digamos que con una actitud más natural, al aparecer con la boca entreabierta, donde nuevamente pues, se va a interesar por los contrastes lumínicos, recurriendo al amarillo, aunque con detalles digamos grisáceos y marrones, y al uso del azul lapidáceo. Luego, evidentemente, pues también está ese gusto por la representación de los efectos lumínicos y en este caso en los brillos, tanto en los propios ojos como curiosamente en sus labios y evidentemente también en la perla que cuelga de su oreja. Bueno, en el concierto, pues lo que observamos es pues, una auténtica multitud en el caso del número de personajes que hay en la obra. Porque vamos, ya estamos hablando de 3. Donde más hemos visto ha sido una obra en la que había 4. Así que claro, eso también nos da a entender, digamos, esa tendencia a la simplificación en la puesta de escena y las composiciones de Verne. En este caso, pues nuevamente vuelve a representar un momento casual de un interior doméstico, donde está presente, digamos, ese juego de contrastes cromáticos. Los personajes están más al fondo y están bien iluminados, mientras que los objetos que están en primer término están más a la sombra, como esta mesa con un cortinaje, y este violonchelo que se encuentra en el suelo. Bueno, semejante a la obra anterior, aunque con una puesta en escena más compleja, es la lección de música. Nuevamente, pues vuelve a estar presente esa minuciosidad de Vermeer, aunque vaya simplificando la puesta en escena, la composición y el número de elementos que representa. Así, por ejemplo, pues cabe destacar el veteado de las losas del suelo, que son evidentemente serían de mármol, el resto pues, podría ser también de mármol negro o de pizarra. También los detalles a la hora de representar las telas de este mantel a modo de cortinaje también. Los efectos lumínicos causados por la luz que entra a través de estas ventanas, creando esa luz matizada que envuelve la puesta en escena. Luego también pues cómo se refleja la mujer, en la que aparentemente digamos que hay un curioso falseamiento en la puesta de escena, porque nosotros podemos pensar que la mujer está mirando hacia abajo en esta dirección y sin embargo en el espejo está mirando hacia acá, o sea, ya bien al maestro o a la parte derecha del piano. Con lo cual, bueno, pues podemos pensar que o bien el espejo está orientado de esa manera, o bien, digamos, que está haciendo un falseamiento de la perspectiva. Realizando algo, pues que, por ejemplo, curiosamente, Manet hará muchísimos años después en la camarera del Fourier-Béthrier. Es decir, tratando de representar la personalidad del retratado, representando su imagen y también su reflejo, de manera diferente, en ambos casos. A la derecha tenéis esta alegoría de la pintura, en el cual aparece pues, un pintor pintando a una modelo, que sostiene un libro, también un cuerno, un instrumento musical. En el cual pues, aparecen también elementos propios de
de la pintura, incluso pues, posibles referencias a artistas de obras anteriores, como ese candelabro de bronce que cuelga del techo y que en cierto modo nos puede recordar a una lámpara de metal que estaba presente en el matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck. Es decir, una pintura del siglo XV que quizá pudo haber conocido, aunque fuera por grabados, el propio pintor Vermeer. Nuevamente nos encontramos con un gran cortinaje que nos da a entender esa puesta en escena a modo de teatral y cómo pues, se juega con los efectos lumínicos, iluminando mejor los personajes que se encuentran aparentemente en un segundo término, mientras que en un primer término se marca el cortinaje y estos elementos que están más bien a la sombra. Pero evidentemente mediante esa luz envolvente en el cual pues los elementos que están peor iluminados no están, digamos, completamente a oscuras, sino que sutilmente sombreados. A todo ello pues nos encontramos colgado de la pared una suerte de tapiz donde nuevamente nos vamos a encontrar con otra representación de un mapa. Por cierto, luego además, ¿a quién se considera que representa esta obra? Pues también al propio Vermeer. Se considera que es un autorretrato suyo, aunque aparezca de espaldas. Bueno, semejante también pues, al aguamanil y a la mujer leyendo una carta, pues nos encontramos esta muchacha con perlas. Esta mujer pues, que se encuentra pues, frente a una ventana, colgándose o tratando de verse con ese valor, pensando porque pudiendo pensar que lo que está buscando es el reflejo del ventanal para verse como si estuviera pues, delante de un espejo. Jugando otra vez nuevamente con los contrastes cromáticos y también con los efectos lumínicos. En este caso lleva una prenda amarilla, esta prenda de piel en la que también está presente el aluminio y los reflejos de la luz vienen a estar presentes. Ese reflejo, digamos, que tiende hacia el amarillo, también hacia las propias carnaciones y hacia la pared. Bueno, con respecto a la carta de amor, esta obra ya también es un tanto posterior y donde están presentes también esa simplificación de las formas, aunque también se evidencia esa búsqueda de la profundidad por medio de contrastes cromáticos. En este caso, aleja si cabe aún más a los personajes que se encuentran en una estancia mejor iluminada que la que se encuentra en primer término. Parece como si el autor representase, digamos, a estas dos mujeres que han sido sorprendidas por alguien que se encuentra, digamos, como escondido o agazapado en una estancia que nos podría parecer incluso pues, más bien secundaria. Aún así, nuevamente, pues vuelve a introducir elementos que pasan desapercibidos en ese primer plano que está prácticamente a oscuras, como este cortinaje, o nuevamente un mapa que cuelga de la pared que apenas vosotros podéis ver. ¿Y en el suelo? Luego en el suelo, ¿qué hay? Pues aquí hay unos huecos y una escoba. Porque claro, ¿quién es quien acompaña a la mujer de la casa? Que es la que viste de manera más lujosa, con esas prendas de piel. Pues aquí está la dueña de la casa, tocando un instrumento musical, a la que le han pedido una carta. Y claro, pues ella se ve sorprendida cuando su criada se la ha entregado. Que esta parece sonriente. Y claro, pues esto que nos da a entender, pues que no, pues yo diría que precisamente no le han entregado la factura de la luz. Luego además, pues en el fondo de la escena, ¿qué es lo que viene a representar? Muchachas en collar de perlas.
carta de amor. Bueno, pues representa dos paisajes. Uno es una marina, que tenéis aquí, y otro es un paisaje campestre. Y claro, pues ¿qué es lo que da a entender? Pues que a ella le ha escrito, digamos que su amante, o su pretendiente, o aquel que digamos pues tiene pretensiones amorosas hacia ella. Y claro, pues digamos que en la intimidad del hogar, en su vivienda, en su domicilio, pero también en su ciudad, digamos que está más cohibida, está, digamos, más vigilada. Y luego, pues por el contrario, pues digamos que el mar, pues digamos que puede insinuar, digamos, esas sensaciones, esa búsqueda de libertad, de aventura. Y luego, por otro lado del campo, pues ¿qué nos puede insinuar? Pues que digamos que allí se pueden encontrar los amantes fuera de las miradas ajenas y por tanto dar posible rienda a su amor, a su pasión. Todo ello, pues digamos, tratando de representar una escena aparentemente casual y doméstica, como si hubiera sorprendido a dos mujeres de la época, a una burguesa por un lado y a su criada por otro. Bueno, en relación también a la alegoría de la pintura, nos encontramos también con dos obras alegóricas y hasta cierto punto parecidas. En este caso, a quien va a representar va a ser a dos hombres, porque al fin y al cabo, por aquel entonces, quizá las disciplinas artísticas se podían relacionar con las mujeres. La práctica de instrumentos musicales, fundamentalmente. Pero con respecto a las disciplinas científicas, pues estas se identifican única y exclusivamente con los hombres. Sería el caso del astrónomo y del geógrafo. A ese tratamiento matizado de la luz se suma también la introducción de objetos que vienen a representar también las disciplinas científicas con las que cuenta cada uno. Por un lado, estaría este globo, que no representa el globo terráqueo, sino que representa las diferentes constelaciones. Aquí también tenéis esta carta astral, donde el astrónomo puede realizar también, digamos, sus anotaciones. Luego, en el caso del geógrafo, pues ¿con qué aparece? Pues en este caso sí que aparece ahí un globo terráqueo, mientras que él cuenta, pues en su estudio, pues con un mapa, también con un compás. Bueno, además en este caso de manera visible podéis ver la firma del autor y la fecha en la que se pintó la obra. En este caso 1669. Bueno, en la rama virginal podemos observar un efecto lumínico muy curioso, porque en este caso lo que hace es colocar a la mujer de espaldas y claro, pues de manera sutil y con esa luz envolvente propia de Rembrandt, perdón, de Vermeer, pero también con esa tendencia que tiene en ese momento a la simplificación de las formas, pues su rostro queda en la sombra, con esos tonos más bien grisáceos,
en la que voy a utilizar colores complementarios a la hora de representar esa luz, digamos, difuminada y envolvente propia de la pintura de verde. En este caso, pues toca este instrumento musical, el virginal, que en cierto modo, yo no sé si lo conocéis, es semejante al clavicordio del siglo XVIII. Y también, pues en la puesta de escena, pues veis que también han incluido los cuadros colgados de la pared, donde de todos modos, pues cabe sobre todo destacar la figura de este Cupido con respecto al resto de la estancia. Así que claro, pues también nuevamente vuelve a jugar con esa sutileza en la puesta de escena, porque claro, si la mujer toca un instrumento musical, ¿qué es lo que da a entender Vermeer? Pues que considera que es un elemento también de seducción femenina, a la hora, digamos, de acusar, de enamorar a un varón. Bueno, con respecto a la encajera, yo de todos modos os resalto una cosa, y es que pensad cómo era el cuadro de la lechera. Nuevamente vuelve a reproducir una escena doméstica, un tema vinculado con el costumbrismo, con un acto, digamos, cotidiano, pero en este caso simplifica mucho más la composición, recurre a menos elementos y representa a esta mujer con un tratamiento parecido al de un retrato. Aunque eso sí, él va simplificando las formas y, claro, su rostro es más bien ovalado, es más bien como un volumen puro y no es, digamos, un retrato en sí mismo. Así, pues él simplemente se detiene mediante esas pinceladas puntillistas en representar con detalle la acción, cómo va practicando el encaje de bolillos y cómo tiene los diferentes útiles a primera mano, evitando, digamos, los elementos innecesarios y accesorios. En este caso, pues simplifica más los elementos y prescinde de esos objetos que dan otros posibles significados a su obra. Cuando está haciendo mujeres de así de cerca, tanto en La Perla como en esta, el fondo es neutro siempre. Oscuro, neutro, no tiene. Aunque en este caso sí que se interesa más por los efectos lumínicos. Sí que podemos pensar que recurre a un fondo neutro, pero claro, si en La Joven de la Perla recurre pues a algo muy habitual, que es recurrir a un fondo de color negro para centrar la atención en el personaje, en este caso, pues este fondo, digamos, que es más, aparte de más claro, digamos, como más difuso, que nos puede parecer simplemente pues a una pared. Y claro, pues ¿qué es lo que nos permite a su vez? Pues fijar nuestra atención en la propia mujer y en lo que está haciendo. Bueno, y ya pues como ejemplos de obras finales donde está presente pues esa mayor simplificación, pero sin renunciar, digamos, a ese aire de intimidad y la representación de una escena doméstica, nos encontramos con esta dama que escribe una carta junto a una sirvienta. En este caso pues nos encontramos nuevamente en esa intimidad donde se representa ese momento casual, no hay más que ver, pues, digamos, ese gesto un tanto impaciente de la criada, que tiene los brazos cruzados, que mira hacia la ventana un tanto distraída, mientras que la señora de la casa, que en este caso no viste, digamos, con una rica vestimenta, sino con unas prendas más sencillas, está escribiendo. ¿Por qué pensamos que ella pudiera ser la dueña de la casa? Bueno, pues por una cuestión muy simple. Era quien más probablemente sabía leer y escribir.
No, alguien con dinero o alguien que tenía que trabajar por dinero. no sé. ¿Qué dinero? Pues evidentemente pues la primera entre las. Luego, sobre qué podía estar escribiendo ella. Bueno, pues podemos pensar en lo que aparece en segundo término. Un lienzo que está en segundo plano y donde aparecen personajes desnudos. Podemos pensar que se trata de una obra mitológica de temática amorosa, con lo cual pues, podemos pensar que está escribiendo una posible carta de amor. Luego, ya por último, esta dama sentada frente al virginal, ya una de sus últimas obras, o posiblemente la última que fuese catalogada, pues nos encontramos nuevamente con esas referencias a lo musical, la presencia también de cuadros, en este caso pues un paisaje que está aquí sobre el virginal, sin enmarcar, y luego también pues este cuadro que nos puede parecer una obra costumbrista, pero que también nos puede recordar a la representación de Susana y los viejos, aunque aparezca una mujer vestida en lugar de desnuda o semidesnuda. También, pues nuevamente, esas referencias musicales están presentes con este violonchelo que tenéis aquí. Y luego, ya por último, también pues cabe señalar pues nuevamente el empleo del azul lapislázuli, que de todos modos, aunque el azul sea un color frío, el tratamiento dental pues da, digamos, calidez a esta obra por la luminosidad que le toca. Bueno, vamos a empezar con Rembrandt, ya lo que hemos quedado de clase, para abordar un poco su obra. Y bueno, a Rembrandt le podéis ver, de todos modos, en esos dos autorretratos suyos que representan, digamos, dos momentos de su vida. En el primero, pues le representa, pues, digamos que feliz y enamorado, pero también como un triunfador, como un burgués orgulloso, porque también, digamos, que se representa en su época de mayor éxito profesional. Y luego a la derecha, pues, lo que tenéis es su último autorretrato, donde aparece ya envejecido, con una mirada, digamos, triste y ensimismada, porque al fin y al cabo, pues en los últimos años de vida, pues Rembrandt tuvo todo tipo de dificultades financieras, su arte era incomprendido, sufría el rechazo de sus contemporáneos y por tanto, pues también vivía pues, con grandes dificultades, a lo que también se sumó pues, varias desgracias personales. Ya había muerto su primera mujer, hacía ya unos cuantos años, Saskia van Willenburg. También había fallecido su amante y su hijo Titus van Rijn. Así que claro, a esas desgracias personales se sumó la incomprensión hacia su obra y sus dificultades financieras. Bueno, ahí tenéis el enlace a su biografía y luego allá a la derecha tenéis otro enlace sobre un reportaje que se escribió sobre él y que aparecía en el Dominical del Norte de Gasto. Bueno. A ver si se va. Bueno.
Bueno, los reportajes que suelen aparecer en esta revista acerca de diferentes personalidades de la historia, ya sean políticos, científicos o artistas, pues hacen, yo creo que a mi juicio, demasiado hincapié en su vida privada. Pero de todos modos, pues puede ser ilustrativo para saber qué es lo que le sucedió a lo largo de su vida y cómo digamos, esto hace entender, nos da a entender cómo va evolucionando su obra artística. Bueno, pues aquí tenéis a la que se puede considerar la segunda mujer de Rembrandt, o más, aunque más bien fue su amante. Ella era su criada y ya fuera por su propia mentalidad o porque hizo un voto a su mujer de que no se volvería a casar, pues él se emparejó con Henrik Stoffels, llegando también a tener un hijo con ella, Titus Van Rijn. ¿Hijo o hija? Hijo. Con hija. Ah, perdón, es que Titus había nacido de su primer matrimonio, luego ya posteriormente tuvo una hija. Claro, esto era escandaloso para la época, y aunque de todos modos, pues él salió mal parado, no digamos ya en el caso de ella, vista la mentalidad que existía por aquel entonces, y no exclusivamente a una sociedad calvinista. Pero de todos modos, pues también había que sumar otras cosas. A esa vida, digamos, escandalosa se sumaba también pues el consumo de alcohol por parte del mismo. Pues, Rembrandt, como digamos, en cierto modo, pues varios de sus autorretratos lo da a entender, sufría de alcoholismo, también evidentemente de depresión. Y ello se debió pues, a esa vida hasta cierto punto plagada de desgracias, a la que se sumó también un hecho. Y es que a su éxito personal sucedió su posterior fracaso profesional. Su obra va evolucionando, no es entendida por sus contemporáneos, cada vez es más rechazada, y los encargos que él recibía de retratos y también de corporaciones se van reduciendo. Con lo cual, digamos, él se va refugiando en sí mismo, no renuncia a su arte, sino que intenta ir, si cabe, todavía más allá. Con lo cual, pues eso le genera mayor rechazo social, si cabe. Aún así, él en sus años finales siguió conservando cierto prestigio y eso también explica que, aunque él muere pobre y arruinado, lo cierto es que al poco tiempo su figura fue revalorizada y al fin y al cabo pues, se convirtió en el artista holandés más prestigioso. Porque al fin y al cabo, ¿quiénes son los dos pintores holandeses más famosos de la historia? Uno es Rembrandt y otro también es un artista incomprendido, marginado, que vivió enormes penurias y que acabó muriendo de una manera, si cabe, todavía más triste y solitaria. Y en este caso me estoy refiriendo a Van Gogh. Claro, los dos genios de la pintura, ambos evidentemente a su manera. Bueno, pues que cabe de todos modos comentar inicialmente del artista. Bueno, pues cabe señalar, pues de todos modos, que él nace en Leiden. Leiden es una localidad holandesa en la que, curiosamente, durante la guerra que enfrentó a los rebeldes de las Provincias Unidas contra la corona española, pues esta ciudad sufrió un duro asedio, del cual pues pudo salir victoriosa.
Es decir, que los españoles no lograron conquistar la ciudad. Bueno, como recompensa a la defensa de la misma, Guillermo de Orange le ofreció al ayuntamiento y a los habitantes de la ciudad aquello que ellos quisieran. Y lo que pidieron fue poder crear una universidad. Se trató de la primera universidad de Holanda. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con Rembrandt? Bueno, pues que él se crió en un ambiente humanista y de cultura que, por un lado, refuerza su propia creatividad y también sus propios intereses. También eso le permitía acceder a publicaciones, grabados, dibujos, etcétera, que venían a compensar las posibles deficiencias en su formación. Al igual que otros artistas holandeses, él no salió de su país, no se formó en Italia, pero su propia inventiva y sus ansias de conocimiento le permiten suplir esas carencias. Claro, se forma como artista en Leiden, va ganando prestigio, va ganando reconocimiento y eso le permite trasladarse a la ciudad más importante que había en las Provincias Unidas en ese momento, que era evidentemente Ámsterdam. Allí es donde establece su taller. Va ganando cada vez más importancia y reconocimiento y eso le hace tener cada vez un tren de vida mayor. Pero claro, él acaba dejando de recibir esos encargos, deja de recibir peticiones a la hora de realizar retratos o encargos por parte de las corporaciones, pero su tren de vida seguía siendo muy elevado. Él tenía una importante colección de arte que se vio obligado a malvender. E incluso pues, en sus años finales se vio obligado a aceptar a un alumno como medio para poder ganarse la vida. De todos modos, y pese a todos esos problemas personales, profesionales y económicos, lo cierto es que la producción de Rembrandt es enorme. Nos ha dejado una gran cantidad de óleos pintados sobre madera y sobre lienzo. Pero también grabados y dibujos. Bueno, ahí de todos modos, pues como ejemplos de dibujos suyos, pues tenéis estos dos. Quizá pues este sea el más conocido por ser un autorretrato suyo a cuerpo completo.
y a la derecha la representación de las ruinas del ayuntamiento de Ámsterdam, como estaba, digamos, pues siendo demolido poco a poco para luego poder realizar la construcción de un nuevo edificio. Bueno, ¿qué técnica es la que Rembrandt utiliza para realizar grabados? Pues va a emplear la técnica del agua fuerte, que consiste en el empleo de una plancha de metal, en la casi totalidad de los casos de cobre, que va a permitir pues no solo perfilar las figuras, sino sobre todo, y esto es más importante, poder realizar estampaciones donde va a estar presente una gama de grises. Evidentemente, pues esto no era posible mediante la técnica de la xilografía. Las estampaciones mediante planchas de madera no permitían más que hacer estampaciones en blanco y en negro. Sin embargo, en el caso de las calcografías realizadas con agua fuerte, sí que lo permitían. ¿Cómo se consigue? Bueno, pues vamos a ver este vídeo que nos va a permitir hacernos una idea de cómo es esta técnica. El día de hoy vamos a hacer un grabado en cobre, espero les guste. Lo primero que haremos, vamos a lijar con una lija de 320 y agua nuestra placa de cobre. No sé si hay parte que está clara. Una vez que la lijamos, vamos a proceder a pulirla con barniz. Una vez que ya quedó bien pulida, vamos a agregarle el barniz. Una vez que ya secó, vamos a trazar nuestro dibujo con una punta o una aguja. Podemos cargar nuestro dibujo con las barniz y una vez que ya pasamos nuestro dibujo a nuestra placa, vamos a comenzar a remarcarlo. Con la punta vamos a trazar todo nuestro dibujo. Solo quitamos el barniz, no hacemos una incisión en el metal. Una vez que ya trazamos nuestro dibujo, vamos a procederlo a meter al ácido. Se quedará unos 10 minutos. Retiramos nuestra placa del ácido y la enjuagamos con agua. Una vez que ya salió del ácido, vamos a comenzar a dibujar a nuestra placa los detalles que le hagan falta. Una vez que ya le escarbamos y le agregamos más detalle, vamos a volverlo a meter al ácido. Retiramos nuestra placa del ácido y la enjuagamos en agua muy bien. Una vez que ya lo sacamos del ácido, vamos a limpiar con aguarrás y estopa. Acá podemos ver el comido que se logró. Ahora comenzaremos a trabajar el fondo. Para comenzar a trabajar el fondo, vamos a tapar las zonas que queremos blancas. Una vez que ya tapamos nuestras zonas blancas, vamos a meterlo al ácido. Lo retiramos del ácido pasando los 5 minutos y lo limpiamos muy bien con agua. Vamos a taparle ahora las partes que ya no queremos que coma el ácido para lograr un degradado. Lo volvemos a meter al ácido
ácido y la limpiamos muy bien. Volvemos a tapar otra parte y lo volvemos a meter al ácido. Lo retiramos del ácido, lo enjuagamos muy bien. Vamos a limpiar nuevamente nuestra placa con bastante aguarrás y estopa. Acá podemos ver el comido que logramos en el fondo. Para pintar nuestra placa vamos a ocupar tinta y un pedazo de goma para que la tinta entre en la línea que se descargó. Retiramos el exceso de tinta con papel. Para limpiar bien nuestra placa y lograr los blancos, vamos a limpiar con un satín. Ya lista nuestra placa para impresión, colocamos el papel y aplicamos presión con cuchara. Retiramos el papel con cuidado y este es el resultado de nuestro grabado en agua fuerte y agua tinta. Espero les haya gustado, suscríbanse, comenten y nos vemos en el próximo video. Cuando se hace un agua fuerte de esos en la placa, de algo que existe, no de un gato y un ratón, el artista lo hace con un espejo, porque luego tiene que salir al revés. Pone un espejo. Hay que tener en cuenta de que las estampaciones salen inversas. Claro. Y al fin y al cabo, pues el artista lo tiene que tener en cuenta, pero bueno, de todas maneras hay una manera muy sencilla de hacerlo. Hacerlo un poquito y luego toda la vuelta para poder, digamos, hacer el grabado a punta seca sobre la superficie. De todos modos, pues eso nos permite hacernos una idea de cómo se trabaja con el metal para poder realizar grabados, porque, claro, a la hora de realizar las estampaciones, ¿cómo se puede trabajar con una plancha de metal? Pues se puede trabajar igual que en el caso de la madera, es decir, se puede utilizar un buril y a punta seca estampar el material. Y luego, pues se da la pintada sobre la superficie que queda por encima para luego hacer la estampación. Digamos que esa es la manera más simple. Pero si lo que queremos es jugar con las luces y las sombras y por tanto crear una gama de grises en la estampación, lo que hay que hacer es trabajar, digamos, de manera inversa. De todos modos, claro, cuando se realizan series de grabados, el artista lo que hace es coger un papel y apresionar con una cuchara para tener la obra. Desde luego que no, va a utilizar una prensa, porque claro, las tiradas son de varios ejemplares. Claro, los mejores grabados son los primeros, los últimos de la serie son los que tienen peor calidad. En parte también, pues, por la propia degradación que tiene la plancha. Al fin y al cabo, también hay que tener en cuenta una cosa, y es que se van haciendo pruebas sucesivas, es decir, no basta solo con, digamos, hacer los perfiles, las siluetas de la imagen, y luego, digamos, hacer un primer perfil de los detalles y luego probar a ver qué zonas se van a sombrear u otras, sino que se van haciendo, digamos, pruebas sucesivas, limpiando los barnices y luego limpiándolo con aguarrás para poder luego tener el resultado final. Claro, también de todos modos hay que tener en cuenta los escasos márgenes de error que pudiera haber, no solo a la hora de trabajar con el buril, sino también a la hora de considerar qué partes son las que van a aparecer en grises, cuáles van a aparecer en negro y cuáles van a aparecer en blanco. Que luego también hay que tener en cuenta una cosa, y es que cuanto más incida el ácido en el interior de la plancha, más negro va a ser el color. Cuanto más quede, digamos, a nivel,
Un gris más claro va a ser el que vamos a obtener en la superficie. Bueno, ¿y qué grabado realiza con esa técnica Rembrandt? Bueno, pues aquí tenéis algunos ejemplos. En este podéis observar bien cómo juega con la gama de grises en esta estampa, la estampa de los 100 florines. Luego tenéis aquí también este ojo. Y a la derecha el barco de la fortuna, donde de todos modos, pues al ser una obra más temprana, pues se recurre, digamos, a un estilo de estampación más lineal. Aunque de todas maneras, pues su grabado más conocido es este. Las tres cruces, donde representa esta crucifixión, donde emplea el agua fuerte y donde también emplea el buril para trabajar con la plancha y poder realizar la estampación. Bueno, con esto lo vamos a dejar por hoy.